Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Carla Vázquez Barrera en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, jefa de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho, a Eduardo Ramírez y al equipo que se encuentra en cabina por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal Yus Multimedia y que además se retransmite por la página de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para nuestra invitada. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy nos acompaña la doctora Karina Anzolavere para conversar sobre el tema Seminario Universitario de Búsqueda e Identificación de Personas. Voy a leer una muy breve semblanza de la doctora. Es investigadora titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sus áreas y temas de interés son política jurídica, derechos humanos, movilización legal, sociología del derecho y teoría política. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología Económica por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín y doctora en investigación en Ciencias Sociales con especialización en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Ha realizado investigaciones sobre la influencia de los poderes judiciales en los procesos políticos democráticos y en los últimos años ha desarrollado investigaciones acerca del funcionamiento de las relaciones jerárquicas con los poderes judiciales a partir del seguimiento diferenciado de precedentes sobre la relación entre poderes judiciales y violaciones graves de derechos humanos en contextos democráticos. Actualmente es la coordinadora del Seminario Universitario sobre Desaparición, Búsqueda e Identificación de Personas. En México y en diversos países de Latinoamérica, la desaparición de personas se ha convertido en uno de los desafíos más graves para el Estado y el sistema de justicia, también para la sociedad. La búsqueda e identificación de personas constituye un eje central en la agenda de derechos humanos. Este implica no solamente la investigación ministerial, sino las capacidades técnicas, el trabajo forense, la voluntad institucional, la coordinación intergubernamental y un compromiso efectivo con el derecho a la verdad y a la dignidad de las víctimas. En este contexto, hablar sobre el Seminario Universitario sobre la Búsqueda e Identificación de Personas tiene un papel fundamental al generar conocimiento riguroso, promover el análisis crítico y contribuir a la formación de profesionales capaces de incidir en la transformación de las instituciones. Muy bienvenidos. Buenos días, doctora. Muchas gracias, Carla Vázquez. Muy contenta de estar nuevamente en un programa y sobre todo dándole la bienvenida a la doctora Karina Anzolavere, que es una persona muy querida, muy cercana a la Escuela Nacional. Y bueno, ahora nos acerca un tema que trabajamos, digamos, desde distintas aristas, pero que ha dado lugar a la creación de un seminario, el Seminario de Búsqueda. Bienvenida, querida Karina. Muchas gracias, querida Zoraida, muchas gracias, Carla, por la invitación. Sí. Y siempre por abrirnos la puerta de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Sí, pues muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer una aclaración ahí en la pantalla. Dice que nuestro tema es estándares de prueba en las diferentes etapas del proceso penal y no es así. ¡Hey, gracias! Estamos hablando hoy del Seminario Universitario de Desaparición, Búsqueda e Identificación de Personas. Este es un seminario que recién, la semana pasada, el 26 de febrero, se instauró formalmente. Tuvimos una ceremonia en la que estuvimos juntas y juntos en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí se dio la noticia de que la doctora Karina Anzolavere es la coordinadora de este seminario y por eso es que la invitamos. Además de que por ahí yo quiero hacer un cruce con que estamos ya en la semana muy cercana al día 8M y por eso es que estamos todas así.
¿verdad? Carla, te falta el tuyo. Aquí está también, sí. Sí, porque estamos listas también. Una de las cosas que comentaban en esa ceremonia es que la mesa estaba casi por completo integrada por mujeres, que estamos todas trabajando en este tema que a todas nos preocupa. Entonces, esa es la razón por la cual te invitamos en esta ocasión, para platicar sobre el SUDE Búsqueda. Cuéntanos qué se está haciendo ya. Bueno, el SUDE Búsqueda, como ya nos comentaba la doctora Zoraida, acaba de instaurarse y en este momento lo que sigue luego de esta presentación, digamos, entre comillas, en sociedad del seminario es desarrollar el plan de trabajo para este primer año, pero más allá de que ya vendremos informando cosas muy concretas, me parece importante compartir con todas y todos ustedes un poco cuál es la vocación del seminario, ¿no? Y el seminario, tal como lo plantea el acuerdo de creación publicado en la Gaceta de la UNAM el 24 de noviembre de 2025, plantea que el Seminario Universitario de Desaparición, Búsqueda e Identificación de Personas es un espacio orientado a la generación de conocimiento a partir de una aproximación inter y multitransdisciplinaria y con perspectiva de derechos humanos y diferencial. ¿Esto qué implica? Bueno, que la vocación, que el proyecto del SUDE Búsqueda es fundamentalmente una vocación académica de generación de conocimiento, vinculación y formación de personas desde la universidad, a partir de lo que la universidad puede y debe hacer, está mandatada para hacer, pero es un tipo de conocimiento comprometido que se realiza o que buscamos desarrollarlo no solo a través del diálogo entre disciplinas, que normalmente no siempre conversamos unas con otras, pero también a través de un diálogo entre saberes, entre las familias de las personas desaparecidas que tienen toda la experiencia de qué significa estar buscando a alguien, estar buscando que se pueda identificar a una persona, que implica enfrentar una desaparición, pero también de las organizaciones de la sociedad civil y en las diferentes instancias, autoridades involucradas en este problema. Entonces, como podemos ver, es un seminario que no solo por el tema y el problema que es su objeto, sino por su perspectiva, tiene una ambición importante, y tiene esta ambición porque consideramos que la universidad tiene las condiciones, ¿no? Tenemos diferentes equipos dentro de la universidad que están trabajando y aportando sobre el tema, ni que hablar de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, por supuesto que son claves en todo esto, pero también la universidad es un espacio confiable, querido, un espacio de encuentro donde también múltiples actores, las familias, las organizaciones, las autoridades con las que dialogamos y nos vinculamos. Entonces, ese es nuestro programa, ¿no? General. Sí. Doctora, además pensaba en la importancia que tiene la creación de un espacio para reflexionar sobre estas temáticas y para incluir también al estudiantado, porque yo creo que no estamos alejados de estos problemas, pero además es un espacio
que busca reflexionar, que busca cuidarnos entre nosotros, que busca generar lazos de esta comunidad que en ocasiones parecería que está rota, y que es muy importante que tengamos estos espacios que empiezan como algo académico para generar estas redes de ayuda y trabajar desde nuestras trincheras e irnos involucrando como estudiantes, ¿no? Exacto, para nosotros, y lo decíamos en el acto de instauración del comité directivo del seminario, además de la ambición de contribuir a resolver este problema desde lo que puede hacer la universidad, que es generar conocimiento y también formar personas buscadoras, personas que puedan identificar, personas que puedan conceptualizar y entender la desaparición de una manera que contribuya a solucionar esta tragedia, diría yo, de nuestro país. También lo que hablábamos es que es fundamental para nosotros hacer comunidad, y en hacer comunidad nuestros estudiantes están en el centro como estudiantes, como por la formación, porque también hay grupos de estudiantes que están involucrados en las tareas de búsqueda en la universidad, y también porque lamentablemente, como planteaba la doctora Frances Rodríguez, la directora de la Facultad de Filosofía y Letras, la universidad tiene jóvenes estudiantes desaparecidos, ¿no? Entonces es un tema que nos atraviesa de una y otra manera, y yo creo que el principal desafío y la principal misión del seminario es poder mirar a la cara este problema. ¿No? Y mirar a la cara como sabemos nosotros mirar a la cara a los problemas. Exacto, sí, muy, muy bien. Fíjense, a ver, sí es cierto que desde la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, pues desde que nacimos, que fue hace 13 años, no como escuela, sino como una carrera que era de la Facultad de Medicina, tomamos entre nuestros objetivos de trabajo el análisis de la desaparición de personas, de la búsqueda y sobre todo de la identificación, ¿no? Por las capacidades que tiene la escuela, los laboratorios con los que contamos, etcétera. Pero sí les puedo compartir que, bueno, esta fue una iniciativa que, en primer lugar, la idea primigenia la tuvo precisamente la Facultad de Filosofía, la directora de la Facultad de Filosofía, que vio problemas de desaparición de alumnas, de alumnas de esa facultad. Entonces, y que tenían que enfrentar de alguna manera, la UNAM, la escuela no puede ser indiferente porque somos parte de, pues de la comunidad, pero también la escuela, la universidad está teniendo pues otras actividades, no solo de formación, sino de investigación, de creación de nuevo conocimiento, y nosotros no podemos dejar de reflexionar sobre esos temas. Entonces, a mí lo que me parece lindo también de este seminario es que pues nos hayamos sumado varias entidades académicas que ya estamos trabajando sobre el tema o que tenemos potencialidad para trabajar sobre los temas, como son por ejemplo los institutos de geografía, de geofísica. El de geología ya tiene también un trayecto andado. Ustedes desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas y tú con el observatorio que tienen de desaparición han hecho bastante. Cuéntanos lo que se ha hecho desde ahí. Bueno, sí, yo creo que coincido absolutamente que la universidad tiene más de una década, y yo diría bastante más tiempo, de un compromiso muy fuerte y muy intenso con el problema de la desaparición o ante el fenómeno de la desaparición. Y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas a mí me ha tocado encabezar durante un tiempo
grande el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, que hoy lo dirige la doctora Sandra Serrano, y un poco el objetivo del observatorio, que empezó a funcionar en 2015, o sea, ya también tenemos varios años, más de una década, era primero entender qué estaba pasando, ¿no? Entender lo básico, ¿no? Decir, bueno, nos hablaban de desapariciones y decíamos, bueno, pero esto, ¿quién está desapareciendo? ¿Quién desaparece? ¿Por qué desaparece? ¿Por qué desaparecen? ¿No? Pensemos en 2013, 2014, cuando decíamos, ¿qué está pasando? ¿No? Lo que conocíamos que había pasado en otros lugares, en el Cono Sur, con las dictaduras, esto no era lo mismo. Entonces, lo primero que empezamos a hacer es decir, bueno, a ver, ABC, ¿no? ¿Quién desaparece? ¿A dónde desaparece? ¿Quiénes son los potenciales o los presuntos perpetradores? ¿Qué respuestas está dando el Estado? Y empezamos a hacer eso en el noreste, que en ese momento eran una región donde los niveles de violencia eran muy altos, las desapariciones se habían incrementado exponencialmente desde 2009, más o menos, y había los primeros grupos de familiares, ¿no? de esta, digamos, como estas desapariciones más derivadas de la violencia posguerra contra el narcotráfico, tenían lugar, y empezamos a trabajar con ellas, con organizaciones de la sociedad civil, eso para decir, a ver, entendamos mejor qué está pasando. Y luego, claro, después de eso dimos otros pasos, empezamos a comparar qué pasaba entre los diferentes estados, y nos dimos cuenta que en realidad las fronteras políticas entre estados no son las mismas fronteras que las de la violencia, ¿no? Entonces, que ahí había un tema de jurisdicciones que no operaban, pero que para la búsqueda de las personas esto era clave, ¿no? Porque alguien que, no sé, desaparece en Torreón no sabe si está en Durango o vino a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, nos fuimos tratando de ir ajustando la mirada. Y después de eso, lo que nos dimos cuenta es que las desapariciones no vienen solas, ¿no? Las desapariciones no se producen en un vacío. Claro. No desaparece una sola persona. No desaparece una sola persona, ni es azaroso completamente quien desaparece. Desaparecen personas jóvenes y pobres, o sea, quien desaparece no es parte de la élite política, social, económica, y si bien desaparecen menos mujeres que hombres, en general hay lugares en donde desaparecen más mujeres, como son algunos municipios del Estado de México, y hay edades. Las niñas desaparecen mucho más que los niños. Entonces nos fuimos dando cuenta de que las desapariciones eran el resultado de regímenes de violencia que involucraban a muchos actores y que tenían muchas consecuencias, que las desapariciones como refractaban en muchos aspectos, en las comunidades, obviamente en las familias, en el tipo de pérdida que enfrentan las familias, que está asignada por no solo por la pena, por la incertidumbre de no saber qué pasó, y también cómo esto refractaba en las formas de organización social y en las
políticas y en las instituciones y en el tipo de conocimiento requerido, ¿no? Porque creo que las desapariciones nos pusieron frente a frente con probablemente uno de los impactos o efectos más brutales de la violencia y cómo eso afecta desde el núcleo más inmediato de las víctimas de violencia a sus comunidades, a las generaciones venideras, los hijos. Puede poner en jaque a toda la familia. Al sistema, todo el sistema comunitario, ¿no? Exacto. Entonces, ese fue un poco el trabajo al que nos abocamos con el observatorio y fue por eso, por aproximaciones sucesivas, ¿no? Sí. Poquito a poco y a partir de las preguntas que iban saliendo de cada paso que daban. Sí, sí. Pero además tomando en consideración que a veces veíamos un poco alejadas las desapariciones, ¿no? Las veíamos como aquellas que realizaban los servidores públicos en contextos complejos de violencia, pero poco a poco hemos visto cómo esto se ha ido transformando, cómo entran particulares, cómo además pues están inmersos ciertos patrones, como se decía, ¿no? Y ahí trabajar creo que también es muy importante en la prevención. Porque todo esto de conocimiento, más allá de poder hacer un cambio, de poder encontrar a las personas, que es muy difícil, sobre todo pensando en que las investigaciones llevan años y que se ha perdido mucha información que ha sido extremadamente valiosa, creo que uno de los elementos importantes a los que se ayuda con la creación del seminario y con abordar estas temáticas es con la prevención. Identificar qué es lo que está pasando, cuidarnos entre nosotros, lo decía yo un poco en la primera intervención, pensando en cómo es que están operando ahora los nuevos patrones, cómo está inmerso en las redes sociales, las organizaciones del crimen organizado, el propio Estado. ¿Cómo es que esto puede tener un impacto de manera directa? Bueno, muchas gracias por esta pregunta, porque creo que a mí me gustaría retomar dos cosas para responderlas. La primera es que efectivamente, cuando hablamos de desapariciones hoy, estamos hablando no de un solo fenómeno, sino de muchos fenómenos. Esto es, lo que pasa es que no sabemos a dónde está una persona, pero esa persona puede haber sido desaparecida por una autoridad, puede haber sido víctima de un grupo criminal, puede haber sido víctima de reclutamiento forzado o trata de personas y esclavitud sexual o violencia doméstica, tenemos casos, entonces, y también puede haberse perdido, ¿no? Entonces tenemos, cuando hablamos hoy de desapariciones, hablamos de muchas cosas, pero bueno, es verdad que estas desapariciones se incrementaron exponencialmente cuando se incrementó la violencia. Entonces, hay algo que nos tiene que hacer a nosotras como científicas y científicos sociales, forenses, decir, bueno, hay algo que está asociando esto con un incremento de la violencia, no es algo que siempre pasó. Entonces, bueno, lo primero que quiero decir es que eso, las desapariciones, lo primero que tenemos que desarmar y para prevenir es entender que estamos hablando de de diferentes tipos de fenómenos, muchos con orígenes violentos, otros con no orígenes violentos, pero que tienen manifestaciones distintas. Sí. Y segundo, que claro, la crisis de desapariciones, ¿no?, nos ha llevado a concentrarnos en la política para buscar, para investigar, para identificar, pero la gran asignatura pendiente es, bueno, a partir de todo lo que sabemos hoy, que no es poco, a lo mejor está disperso, pero hoy sabemos bastantes cosas sobre las desapariciones, ¿cómo prevenimos? ¿Cómo analizamos estos riesgos y podemos
tomar medidas para evitar que siga sucediendo, ¿no? Y creo que ahí también esta multidisciplinariedad y las ciencias ¿no? Como la geografía, la geología, la geofísica, los conocimientos sobre prevención de riesgos, bueno, todo son cosas que nos van a permitir, ¿no? Tener una aproximación más precisa, más rigurosa y poder contribuir justamente a estas asignaturas pendientes. Uh-huh. Sí, fíjate que dijiste algo que es muy importante y mucha gente no lo dice. Y nos lo observaron cuando tuvimos la visita de la ONU, del Observatorio sobre Desaparición de Personas, varios años que nos dijeron. 2023. Sí, verdad, que nos visitaron y fueron con las instituciones federales, locales, familias, etcétera, instituciones académicas, y la pregunta fue, bueno, ¿y cómo lo están previniendo? O sea, porque todos los días están desapareciendo personas y a cada momento y nosotros tenemos desbordado el problema y no prevenimos porque sigue y sigue ocurriendo. Entonces yo creo que ese tema es medular. ¿Por qué sigue sucediendo y se sigue permitiendo y no tomamos una medida? Pero si tiene tantas aristas, si hay tantas violencias cruzadas, pues tenemos al menos que empezar por una. Sí, y empezar a despejar, ¿no? Exacto. Como hay que empezar a despejar. Entonces, bueno, a ver, están desapareciendo mujeres en cierto municipio del Estado de México. Bueno, vamos a ver qué está sucediendo en el municipio del Estado de México. ¿Cuál es el modus en que empiezan a desaparecer? ¿Quién está ahí? ¿Quién lo está permitiendo? ¿No? Entonces habría que ver el lado de corrupción, porque seguramente hay autoridades que están, si no están activas, por lo menos están pasivas y en ese sentido también son responsables, etcétera, ¿no? Fíjate que yo quisiera tocar un tema que me parece muy importante que quede claro ante nuestra audiencia, ante quienes nos están conociendo como seminario, que es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra misión como seminario, no? Porque ya hay como varias preguntas muy legítimas de las personas buscadoras que dicen, nos van a ayudar a buscar, pueden ir ustedes a buscar con nosotros. Me gustaría que aclararas ese punto. Sí, claro. Eso es súper importante. Lamentablemente el seminario y por la misión de la universidad no tiene atribuciones para ir a hacer búsqueda directa, pero sí la vocación es contribuir mediante metodologías, conocimiento, capacitación, información, ¿no? Para mejorar esto. Y también, y eso es muy importante, lo que sí podemos hacer y nos interesa muchísimo es conocer qué necesidades de conocimiento se tienen en este momento, o los grupos tienen, y donde nosotros podamos ver si podemos colaborar, ¿no? Yo estuve, gracias a la invitación de la Escuela de Ciencia Forense, en un curso que se le da a personas buscadoras. Estuve el lunes en un curso que se le da a personas buscadoras en conjunto con la Fiscalía de la Ciudad de México para poder distinguir en búsqueda en campo restos humanos o de no humanos, ¿no? Y esto surgió lo pongo como ejemplo porque esto surgió de una necesidad muy concreta, ¿no? Cuando se va a buscar y hay algún indicio, cómo clasificarlo, cómo distinguirlo, y así seguramente hay otras necesidades, ¿no? Que se tienen y que nosotros podríamos contribuir a atender desde
lo que podemos y sabemos hacer, que es esto: capacitar, investigar, ¿no? Generar colaboraciones. Entonces sí. Incluso que se tenga dentro del espacio creado para este seminario de manera digital elementos que puedan ayudar, ¿no? Exacto, eso es clave. O sea, no es para menos, porque en efecto la universidad tiene muchísima información, pero está alojada en sitios muy específicos o en las entidades, en las escuelas, en las facultades. Y lo que busca también es generar toda esa información. Sinergia, sí, justo para que las personas lo puedan consultar. Exacto, ¿no? Y para nosotros siempre, yo en parte de los 10 años que llevo trabajando, o más de 10 años sobre el tema, un esfuerzo muy importante fue generar repositorios, ¿no? De información donde tú digas, a ver, yo tengo un lugar donde sé que más o menos voy a encontrar las cosas que se necesitan, pero además también para preservarlas, para que no se destruyan o no se borren, ¿no? Pero claro, esto es muy importante, y además también la universidad ha elaborado varias guías de apoyo, ¿no? La escuela es un ejemplo, hay guías de búsqueda, entonces hay mucha información y muchas investigaciones y resultados de muchas investigaciones que es importante socializar. Y yo digo socializar, pero no solo socializarlo, sino también a partir de eso aprender y dar otros pasos, ¿no? Hacia dónde, qué otras cosas necesitamos. Porque obviamente el problema de la desaparición en México, como es un problema que es, las primeras desapariciones documentadas en el país son de la década del 50. Y hay quien dice que hay desde los 30, pero la mayor parte son después de 2006. Y hay personas que desaparecieron ayer, ¿no? ¿Qué implica buscar? ¿Qué implica prevenir una desaparición? ¿Qué podemos hacer? Todo esto implica también diferenciar, ¿no? Las condiciones. No es lo mismo lo que yo tengo que hacer para una desaparición que ocurrió hace más de 50 años, no es lo mismo que se espera que se haga, ¿no? Que debo hacer para una desaparición ahora, porque la probabilidad de localizar a alguien en las primeras horas sabemos que es muy grande. Muy grande. Entonces, todas estas cosas, todas estas sutilezas son las que podemos nosotros contribuir a despejar y a pensar en líneas de acción más orientados a estos diferentes escenarios. Sí, bueno, entonces ha quedado claro que no puede la universidad salir a buscar y tomarle el papel que tienen las instituciones que tienen esas facultades, pero sí podemos acompañar, que es acompañando con la capacitación, como lo estamos haciendo. El ejemplo ya lo pusiste el lunes. En efecto, esta Escuela Nacional firmó un convenio con la Fiscalía de la Ciudad de México, y entonces estamos ahorita en un programa de capacitación que estamos haciendo con mucho gusto para familias. Pero esto en este momento es desde la escuela, pero lo podemos ir organizando desde con las otras entidades que también van a colaborar con este seminario. Y a seguir generando más conocimiento conjunto, hacer análisis, no sé, específicos. Por solicitud específica. Nos referimos, por ejemplo, analicemos cómo están sucediendo las desapariciones en la ciudad o en cierta alcaldía, porque estos elementos sí que sirven mucho para poder entender una desaparición y luego las claves para la búsqueda. Y entonces, entendido esto, ¿cómo que planeamos
integrar en nuestro plan de trabajo del SUDEBúsqueda, que ese está ahorita haciéndose, ¿no? Lo estamos pensando, apenas estamos hilando ideas, tendrá que aprobarse por el órgano directivo del SUDEBúsqueda, pero ¿qué has pensado? Habiendo tantos temas por tocar. Bueno, yo creo que en este primer año es muy importante, yo he pensado en 3 líneas fundamentalmente. Una de discusión pública y presentación pública de la investigación sobre el tema desarrollada por las diferentes dependencias que forman parte del seminario, ¿no? Que son la Facultad de Filosofía y Letras, la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Escuela Nacional de Trabajo Social, la Facultad de Psicología, el Instituto de Antropología, el Instituto de Geografía, el de Geofísica, de Geología y creo que ya. Y el Instituto de Investigaciones Sociales, ¿no? Y que, como ven, hay una diversidad de expertices y áreas, ¿no? Que no significa que no podamos invitar a otras. Que no podemos, no, exactamente, están trabajando, pero para comenzar, Entonces, creo que ese es un trabajo de presentación, de discusión y también de difusión de las posibilidades que tiene la universidad. Para mí, cuando los colegas de geofísica o de geología me contaban lo que hacen, yo decía, wow, es impresionante, ¿no? O cuando veo lo que hace el equipo de la escuela en su investigación y en su experticia, digo, guay, los de ciencias sociales no se nos ocurriría pensar eso, pero para eso está el diálogo, ¿no? Sí, para eso está el diálogo y cómo hay a lo mejor cosas muy sencillas que pueden hacernos avanzar mucho, ganar tiempo, tener mejor prueba, ¿no? Entonces, esa es una parte. La otra es, por supuesto, la capacitación para nuestras estudiantes y para las jóvenes y jóvenes que estén interesadas, pero también para familias, claro, y a personas aliadas en diferentes técnicas muy concretas, ¿no? Como uso de Google Earth, por ejemplo, para ubicar, ¿no? Eso lo proponía nuestra secretaria técnica del SUDEBúsqueda, Sofía Belino, que es justamente egresada de la escuela. No, y justamente científica forense, y además ella estuvo a cargo de búsquedas en la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces hay que hacerle caso. Sí. Entonces decía, bueno, ¿cómo usar Google Earth? ¿Cómo usar bien Google Earth? ¿No? ¿Cómo no sé, analizar información para hacer un buen análisis de contexto, ¿no? Para ver qué pistas tenemos, o sea, cosas muy concretas. ¿Cómo aproximarnos y cómo hablar con víctimas, ¿no? Cómo no revictimizar, qué principios éticos deben regir nuestra investigación, el menor daño posible, ¿no? Sí. Nuestra base. Entonces, esa es otra línea. Y la tercera es la difusión y discusión colaborativa, ¿no? Con múltiples actores para poder entender en las diferentes regiones del país, pero incluso en otros países, cuáles son los problemas diferentes y los problemas comunes, porque en México también hay muchos grupos en las entidades federativas que están trabajando, que tienen un trabajo extraordinario y que también esto de dialogar y hacer comunidad tiene que ver con hacer comunidad también, no solo en la universidad, sino
fuera de la universidad. Uh-huh. A mí me gustaría rescatar que, por ejemplo, en el caso del repositorio, tiene también 2 finalidades. Uno, pues, preservar la memoria, que los documentos se queden, que se sepa qué es lo que está pasando, pero además pensando en que la universidad es referencia para otras universidades estatales e incluso hacia afuera, ¿no? Absolutamente. Nosotros eso ya tenemos un proyecto de repositorio que hicimos justamente con el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Observatorio sobre Desaparición dentro del instituto y el Center for Research Libraries de Chicago, y está alojado en el Colegio de México, y el objetivo principal era tener información pública, ¿no? Poder tener diferentes fuentes de información pública que las personas puedan acceder, pero también poder tener un sistema de respaldo de información que pueda estar potencialmente en peligro. Claro. ¿No? Uh-huh. Yo ahí aprendí muchísimo de archivología, de bibliotecología, y era también aprender a dialogar otros idiomas, pero todas las técnicas que hay, sobre todo cuando toda la información es digitalizada, para poder preservarlas, para hacerlas no públicas, pero también cómo hacer que no pase el tiempo, cómo preservarlas de una manera que después el soporte digital pueda ser recuperado. Sí, entonces, sí, me parece muy interesante. Bueno, nosotras vivimos, y tú también, nos pusimos en un momento dado a rescatar sentencias que se han dictado en materia de desaparición, ¿no? Incluso escribimos juntas con Carla un artículo que nos gustó escribirlo porque encontramos cosas interesantes, pero ya ustedes tenían un camino andado en compilar sentencias, ¿no? Sí. Porque es una manera de leer el comportamiento de la justicia en estos temas. Absolutamente. Nosotros, les diré que lo primero que empezamos a hacer nosotros fue buscar sentencias, buscar recomendaciones de las comisiones estatales de derechos humanos, ¿no? Porque es información oficial, es información pública que nos está diagnosticando, describiendo cosas, y también buscar información hemerográfica y en redes sociales, ¿no? Porque todas estas son fuentes que uno dice, bueno, si empezamos a escarbar ahí, es esto, digo, hay bastante más. O sea, el mito es que no sabemos nada sobre la desaparición porque se oculta, pero creo que el desafío es escarbar y hacer visible lo invisible, ¿no? Que está perdido y disperso. Sí. Entonces, como verán, tenemos mucho trabajo, o sea, hay mucho que hacer alrededor de este tema, porque no es un tema, son muchos temas que se entrecruzan, ¿no? Así son las violencias. No es que desaparezca una persona, desaparecen, por lo general, donde desaparece una persona es que está sucediendo algo y las personas están desapareciendo. Además, bueno, tú eres de origen argentino. En Argentina hay una experiencia, ¿no? Sí. Distinta a la experiencia, pero también se han creado comisiones de búsqueda, también hay una experiencia, también se busca la verdad y la no repetición y la reparación del daño, y allá por lo menos sí se pasó por un proceso de reestructura social que aquí no podemos, porque la sociedad está muy, muy violentada día con día. Así que yo te preguntaría, como para que ya vayamos cerrando, porque el tiempo ya se nos va acabando, ¿no? Me gustaría que cerraras, si te parece bien, como con decirnos a grandes rasgos, a grandes pinceladas, ¿qué tendría que tener un plan de búsqueda que fuese integral? O sea, ¿hacia dónde ver? Además que tú eres una persona con toda la formación y con el currículum necesario para coordinarnos. Eso te lo tengo que reconocer
de verdad, y qué bueno que nos estás coordinando tú. No, por favor. Pero sí, porque nos estás coordinando. ¿Hacia dónde tendríamos que ir todos? No nada más la UNAM, sino las instituciones. Un plan de búsqueda integral. ¿Qué tiene que tener? A ver, yo creo que primero un plan de búsqueda tiene que tener como objetivo que es encontrar a las personas, ¿no? Si vamos a buscar, tenemos que encontrar. Claro, no tenemos que hacer cosas para darle vuelta. Entonces yo lo que creo es que lo primero que hay que hacer en un plan de búsqueda es ponerse como objetivo, claro, encontrar, localizar con bien, con vida. Lamentablemente en algunos casos va a ser sin vida, pero yo creo que ese es lo primero que hay que hacer en un plan de búsqueda. El plan de búsqueda tiene que ver con organizar o prever actividades para localizar. Y a mí me encantaría ver un plan de búsqueda que diga cada año vamos a subir la localización de personas, a disminuir la desaparición. Ajá. En tanto, claro. Pero decir, bueno, voy a localizar este año 5% más que el año próximo. Sabemos que nada de esto, todo esto es de muy largo plazo. Van a ser años y años y años de trabajo y de dedicación, y como decía, como dirían en Argentina, nunca podemos quitar el balón del campo de juego, porque va a requerir que muchos jugadores nos vayamos pasando el balón, porque van a ser muchos años de esto. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo es que esos programas de búsqueda, o que ese programa de búsqueda reconozca las diversidades locales y regionales. ¿Y esto qué implica? Primero, que entender que cuando nosotros vemos el mapa del país y el mapa de las desapariciones, está extendido por todo el país, pero hay zonas que son rojas y otras que no son rojas, ¿no? Entonces, que eso nos permite ya, dentro de toda esta complejidad, ir ubicando puntos críticos, ¿no? Y creo que el otro aspecto fundamental es incorporar a esto, por una parte, la experiencia y el conocimiento de las familias, el conocimiento local y las experiencias locales, pero también el conocimiento del contexto, ¿no? Porque ustedes mejores que nadie saben que en estos fenómenos, o en cada fenómeno social, hay huellas que se pueden identificar. Uh-huh. Y entonces, a nivel local, podemos identificar esas huellas que permiten avanzar hacia búsquedas más efectivas. Y por supuesto, yo, además del programa de búsqueda, diría, tenemos que hacer un programa de prevención. Claro. ¿No? Claro. Tenemos que hacer un programa para que esto no siga pasando, claro, ¿no? Para tratar de hacer algo para que esto no siga pasando. Sí, pues muy bien, Karina, te agradecemos muchísimo. No ha sido, o sea, no es alentador que tengamos por lo menos algunas líneas hacia dónde ir. Como decía Marielis Fuentes en el jueves pasado, es muy lamentable que tengamos que reunirnos y de crear un seminario para la búsqueda, a tener que estar formando buscadores desde la universidad e identificadores de personas, estar hablando de estas cosas, pero es lo que toca, es lo que hay y es lo que nos corresponde. Entonces, pues hagámoslo, y qué bueno que estamos con esas posibilidades, con esas capacidades, con esas metas, y que la universidad pues se propone, bueno, existe el problema, vamos a entrarle, ya tenemos mucho que trabajar. Así que, bueno, pues gracias, Karina, por tu enorme trabajo de más de 10 años en este tema, y por el que viene, y pues todo el mundo puesto. La verdad es que desde la escuela estamos muy entusiasmados con colaborar
y conseguir trabajando en lo nuestro, pero también colaborar con este seminario, que además yo creo que va a crear mucha interacción académica y puede generar pues frutos que tengan un impacto en la sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro auditorio por habernos escuchado esta mañana. Los invitamos a que nos escuchen el siguiente miércoles a las 11 de la mañana con otra persona experta invitada para platicar sobre temas del mundo forense. Muchas gracias.